Vamos a estar viendo primero qué es Fibonacci. Vamos a hablar, ya sabéis que es uno de los recursos más utilizados por prácticamente, si no todos, pues la mayoría de los traders de todo el mundo. Sí que es cierto que o lo aplican de una forma muy leve o sencilla o directamente no saben cómo aplicarlo. Y bueno, en el día de hoy, aunque no me da tiempo a avanzar tanto como yo quisiera, por lo menos vamos a hablar bastante de, por lo menos a nivel básico, cómo deberíais utilizarla y sobre todo de si es una herramienta, si es un indicador. Vamos a determinar cada una de ellas y por qué en unos casos es herramienta, por qué en otros puede ser indicador, ¿vale? Vamos a ver también cómo se traslada esto a la parte ya no tan matemática o física, porque no nos vamos a meter mucho de lleno en ello, pero sí en cuanto a la serie, en por qué se utiliza, en cómo se aplica y obviamente qué más o qué otras aplicaciones puede tener. También veremos algunos ejemplos al respecto que creo que podrán ayudaros a clarificar bastante bien todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Es muy importante que vayamos, como digo, siempre de menos a más, subiendo el nivel, pero cualquiera que tenga una pregunta, pues ya sabéis, podéis hacerlo directamente por aquí, por el chat, ¿vale? Me estáis preguntando que cómo podéis uniros, pues directamente, o bien estáis viéndolo por aquí por Instagram. Intentaré también dar de vez en cuando algún vistazo, algún pantallazo para que podáis verlo. Y si no, directamente en el webinar que os registráis en la web de XM, ¿vale? Buscáis webinarios XM y directamente vais a tener ahí acceso a los que están en el área de español. En este caso, los que yo estoy brindando cada lunes o prácticamente cada lunes, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces el origen, ¿no? Acerca de Fibonacci. Ya sabéis que todo parte de Leonardo de Pisa, que fue, bueno, está apodado como Fibonacci, pero que fue uno de sus apellidos, pero fue un matemático italiano que en este caso fue conocido por muchas cosas, muchas investigaciones que realizó, pues ya sabéis, aparte de esa cría y constantes a nivel genético, generaciones de conejos que estuvo practicando, muy importante el tema y por lo tanto que se conoce bastante bien es por la notación posicional que hizo en base decimal, que es algo que, bueno, no se habla mucho de ello, pero que realmente él fue el partícipe o el que inició todo esto, y también el que desarrolló la famosa serie de Fibonacci, ¿no? Y el por qué la desarrolló también es algo que debemos de reseñar, aunque no nos vamos a meter mucho de lleno en el día de hoy, ¿vale? Recordamos un apunte, sin embargo. Esta serie, aunque no se llamaba serie Fibonacci, sí que era una serie que estaba utilizada por algunos matemáticos hindúes de prácticamente el siglo V, VI más bien, de nuestra era, que ya lo estaban utilizando, incorporando dentro de sus cálculos, en este caso, pues no del diario, pero cuando llevaban a cálculos o proyecciones de los cálculos diarios sí que lo estaban utilizando, ¿vale? En ella se explican muchas cosas importantes y también interesantes, no solamente por el tema del número áureo, que ya hablaremos de ello, que tampoco va a ser tan significativo a la hora de que nosotros lo traslademos a la bolsa, pero sí va a ser altamente significativo el hecho del por qué lo trasladamos a la bolsa, ¿vale? Hablamos también, como digo, de que esta explicación, ¿no? De esa sucesión de números viene a resolver un cálculo muy sencillo en el que cada número que se va detallando pues simplemente es un resultado de la suma de este con el siguiente. O mejor dicho, de los dos anteriores, ¿no? Para que se produzca este actual en el que estamos. De tal forma, pues que la serie Fibonacci, partiendo obviamente de los primeros números que serían los compases del cero y el uno, pues obviamente tenemos el cero, el uno, tenemos el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, el 21, el 34, el 55, el 89, el 144, el 233 y obviamente 610, 987, etcétera, etcétera. Vamos avanzando bastante en la serie y como veis siempre va teniendo ese orden que va a ayudarnos mucho a la hora de poder vincularlo a lo que nosotros necesitamos analizar en un gráfico. Y el por qué después lo utilizamos básicamente es porque tiene correlación con ese avance o ese retroceso dentro de lo que serían los cálculos de esta serie. Cálculos que sin ánimo de aburriros a nivel matemático pasarían simplemente porque nosotros dividamos ese número entre el siguiente o que hagamos una sucesión de estos para obtener lo que al final sería el cuadrante o la unidad básica que es phi, ¿vale? Ese phi, que es básicamente
el punto importante sobre el cual todo rota hacia arriba o hacia abajo, básicamente se proyecta hacia el 1,618, etcétera, ¿vale? Hasta, digamos, la eternidad. Bueno, pues así es como aplicando Fibonacci nosotros a un número cualquiera, podemos decir que si el límite de esa serie que tenemos, de ese número, de ese n número, entre el anterior tiende a 1,618 y obviamente si tenemos ese número entre el posterior, pues tendería a 0,618, porque obviamente tenemos la unidad separándolo de ello. Y con sus respectivos, es decir, por la propiedad aditiva tenemos también que se existirían por encima el 2,236 o por abajo el 0,382. Por lo que nosotros tenemos de base, como digo, partiendo siempre de la unidad, vamos a traspolar de que ese avance completo, esa unidad completa, para nosotros va a ser el 100%. El 100% de ese avance. Por lo tanto, definimos avances y retrocesos en función de ese porcentaje recorrido. Si tenemos la unidad, que va a ser nuestro 100%, y como antes decíamos, si tenemos un retroceso del 0,38, pues estamos hablando en este caso de que sería un 38,2% lo que hubiese retrocedido el precio, o si hablamos del 0,618, pues en este caso un 61,8% de retroceso, ¿vale? Esto se verá mejor en el gráfico, simplemente son apuntes, referencias sencillas para que podáis tener en cuenta a la hora después de aplicarlo. Recordad que lo más importante no es la parte teórica ni la explicación de dónde sale Fibonacci ni quién fue Fibonacci. Realmente todo eso es importante o interesante, pero no tiene la relevancia en el mercado si no sabemos cómo interpretar, situar, adecuar, utilizar lo que serían los cálculos de Fibonacci, que obviamente vais a ver muchas formas en las que se puede ver y aplicar. No solamente hay una, lo que la gente piensa es simplemente meter un retroceso y ya está. Bueno, se puede aplicar de muchas formas y obviamente hoy vamos a ver algunas de ellas. Es importante también reseñar que hoy en día se utiliza esa serie de Fibonacci en los mercados para calcular la mayoría de veces si hay un avance, una proyección que llamamos, o en este caso si hay un retroceso. Es decir, en este caso cuando el precio está retrocediendo, está comprimiendo o está simplemente cambiando. En un estadio mayor o menor, pues hablaremos de cambio. Hablamos de cambio total cuando es significativo en cuanto a su temporalidad o más, y hablaremos de un cambio parcial cuando estamos hablando de una temporalidad menor. En este caso, ya sabéis que siempre diferencio entre macro y micro y obviamente diferencio también entre esas temporalidades mayores o generales y esas pequeñas o concretas, ¿vale? Cuando hemos visto cómo aplicar Fibonacci, después lo veremos en el gráfico, pero teóricamente, cuando ya se sabe cómo aplicar Fibonacci en un número, en un tramo, en una tendencia, siempre podemos calcular sus avances o sus retrocesos. De hecho, vamos a calcularlos de una forma muy sencilla, ya que los niveles que trazamos con Fibonacci van a corresponder siempre a retrocesos o a proyecciones. Es decir, si yo tengo un tramo que voy a tener un cálculo sobre el cual puedo aplicar Fibonacci, el resultado de sus proyecciones o sus retrocesos serán normalmente momentos particulares e interesantes donde el precio vendrá a sostenerse, a apoyarse, a reaccionar, como queráis llamarlo, ¿vale? O dicho de otra forma, si vemos que el precio está reaccionando o apoyando en un sitio o en otro y le hacemos un cálculo de Fibonacci, veremos que mágicamente va a venir pues casi siempre a apoyarse o a reaccionar en ese tipo de entorno, ¿vale? Entonces, que quiero que tengamos esto de partida, porque ahora cuando vayamos al gráfico va a ser más sencillo verlo, pero también tenemos que entender que si yo, en este caso a nivel horizontal, estoy tramitándolo o ubicándolo de esa forma, también puedo hacerlo a nivel circular. De hecho, si yo calculo el perímetro de un círculo, podemos encontrar que es pi veces el radio, ¿no? Y si existen, de hecho, otras mediciones o cálculos que puedo utilizar en la naturaleza a Fibonacci. De hecho, pues bueno, yo tengo uno de los entrenamientos que tiene que ver con un ejemplo de la naturaleza, con en este caso el método iceberg, y aunque Fibonacci se utiliza de una forma muy sencilla en esta metodología, al menos sí que nos sirve para poder evaluar uno de los filtros que tenemos en esa metodología. Entonces, bueno, vais a ver cómo tiene que ver con una esencia en ese número E y obviamente con la divina proporción que ya antes estábamos entendiendo pues de base, ¿vale? Es importante que ese número áureo
hagamos una referencia de que siempre va a tender al 1,618, pero obviamente va a disminuir o avanzar en función de ese nivel, de ese dígito, por así decirlo, y que también estamos trabajando en su propia secuencia, es decir, todo lo que venga hacia arriba o hacia abajo va a estar relacionado con esa secuencia que mencionábamos al principio, ¿vale? No me meteré de lleno en determinar lo que es lo que llamamos, más bien, porque no lo es, pero le llamamos la serie par y la serie impar de Fibonacci, aunque no es por números pares o impares, sino es la serie, digamos, estable en cada salto o la serie que va conmutando intermedia, por eso llamamos par o impar. Como digo, no es porque sea par o impar, sino simplemente porque tiene un avance en uno u en otro, pero como no es el día, no vamos a meternos ahí, pero si alguien quiere saberlo, pues que me escriba un correo, ya sabéis, info@bolsacfd.es y ya hablaremos un poquito más largo y tendido sobre ello, ¿vale? No obstante, es algo que ya he mencionado otras veces cuando aplicamos algún indicador técnico, aunque ya sabéis que con la acción del precio no se necesita aplicar indicadores técnicos, pero si alguien quiere operarlo, pues se puede utilizar con alguno de estos parámetros, ¿vale? Importante es que si sabemos cómo utilizar la serie Fibonacci y sabemos cómo acometerla para un propósito concreto, sobre todo dentro de los mercados financieros, que es a través de sus gráficos como nosotros intentamos siempre sacarle máximo partido, entenderemos que simplemente mirando un gráfico, seguro que alguna vez habéis estado delante del gráfico y habrás percibido cómo el precio va moviéndose de una forma aparentemente aleatoria, aunque si te alejas ves que tiene cierto orden, que ha ido de tal punto a tal punto y que reaccionó de tal punto a tal punto. Y el cómo fue, sea más rápido, sea de una forma con expansiones o compresiones, si ha tenido muchos retrocesos o pocos, si ha ido de una sola vez o en varios tramos, el cómo vaya es algo que cuando empezamos a explicar o ver, mejor dicho, la serie Fibonacci, empezamos a tener explicación del por qué ha ido haciendo todo esto, ¿vale? Entonces, dentro de ese orden mayor que tiene el mercado, existe un poquito esa apariencia aleatoria más micro, pero todo está muy calculado e entrelazado con lo que sería la serie Fibonacci. Entonces, esta asimetría dentro de una asimetría mayor, por así decirlo, trae un orden perteneciente siempre a la serie de Fibonacci, ¿vale? Algo que debemos de tener en cuenta y que no podemos movernos de ahí. Muy bien, llegado a este punto, vamos a ir más allá. Vamos a ver cómo podemos sacarle jugo a esto, ¿no? Primero de todo tenemos que determinar si es herramienta o indicador. A ver, ¿qué pensáis? ¿Es una herramienta o es un indicador? A ver qué me sabe contestar por aquí. Dos. Pues sí, efectivamente. Puede ser ambas cosas. Herramienta y también en este caso, indicador. Vamos a ver cada una de ellas. Si pensamos en Fibonacci como una herramienta, lo cierto es que el retroceso de Fibonacci, por ejemplo, se puede usar para medir cuánto ha retrocedido el precio después de un nuevo impulso que haya hecho en ese tramo. Hay un nuevo tramo, yo lo puedo medir, como hacemos, por ejemplo, con el método Iber, o a veces incluso me habéis visto en alguna operación que he colgado en Telegram, que por cierto, si no estáis, bueno, unidos a Telegram, podéis uniros a este canal tan grande donde ya somos una gran familia y vamos, como digo, poniendo alguna operación de vez en cuando, resultados y otra serie de cosas, pues simplemente pinchando el labio, ¿vale? No obstante, si alguien no está dentro, pues que me lo solicite y yo le ayudo a entrar. Pero me buscáis como Rubén López Trading y seguro que lo vais a encontrar. Como digo, dentro de lo que sería esa herramienta, por ejemplo, retroceso Fibonacci, puede utilizar una, y hay otras tantas, ahora hablaremos de ellas, pero el precio nos va a ayudar a que tras un impulso podamos darle, en este caso, un tramo de medición. Ese tramo de medición no sirve para adivinar en qué punto mágico se va a girar, ni es que yo voy a, cuando llegue a tal punto, meter 25 lotes porque seguro que se va al cielo, ni nada de eso, ¿vale? De hecho, es que comprar o vender tan solo porque haya llegado a ese nivel es una locura. Es totalmente absurdo. No lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis. Ahora, es importante aprender bastantes cosas. De hecho, primero, que el precio no tiene por qué hacer nada cuando llegue a ese nivel. El precio puede pasarse por el arco del triunfo directamente el que haya llegado a un nivel o no de Fibonacci. Y es muy, muy importante. Cuando tenemos en cuenta que el precio está llegando a cierto entorno, entonces tenemos que ver cómo reacciona. No es tan solo el que llegue a ese entorno, sino el ver cómo llega y cómo sale de allí, ¿vale? Pero aún así, tenemos en cuenta de que, bueno,
no es que Fibonacci sea mágico, pero si tan solo tenemos marcado bien, adecuadamente Fibonacci, vamos a tener como si fuese una plantilla muy chula, donde vamos a ver que efectivamente cuando llegó a tal entorno empezó a reaccionar y a partir de ahí le presto atención. Mientras tanto, pues puede ser simplemente una ayuda para que no gaste tiempo absurdo mirando el mercado cuando no se necesita, ¿vale? Dicho esto, y ahora sí, es importante que entendamos que si yo estoy basado realmente en el marcado adecuado del Fibonacci y yo tengo toda la distancia que ocupó ese impulso, tomo toda la envergadura, todo el impulso que tuvo, ahí ya podré de alguna forma hacer dos cosas. Primero, identificar Fibonacci fácilmente con respecto a los niveles más óptimos donde el precio podría tener una reacción para que yo esté atento. Y otra cosa es que cuando haya retrocedido para medir esto, o sea, cuando haya retrocedido yo podré medir esto y podré evaluar. ¿Qué ayuda tengo cuando estoy evaluándolo y lo mido? Pues muchas cosas. Por ejemplo, si hay un retroceso menor o pequeño, sé en qué tipo de tendencia está trabajando el precio. Por lo tanto, al saber la característica de esa tendencia, sabré cómo aplicar una operación y hasta dónde la quiero dejar correr. Si veo que el precio, por ejemplo, ha retrocedido mucho, sabré que es un tipo de tendencia tal. Si el precio ha retrocedido poco, pues es cual. Y si una tendencia tal o cual hace una cosa u otra, yo ya sé cómo subirme la tendencia, hacia dónde estaría mi objetivo, qué tipo de tendencia o propósito tiene una tendencia, porque hay tendencias que sirven para giros, hay tendencias que sirven para continuidades, ¿vale? Eso sí, si sabemos identificar correctamente cada uno de esos impulsos, entonces sabremos, obviamente, dentro de esas tendencias, cómo está metiéndose hacia ellas y también ejecutando unos ratios más adecuados para esta herramienta, ¿vale? Ahora, si tenemos o tratamos Fibonacci como si fuese un indicador, tenemos varias cosas que hablar. Bueno, me están preguntando por aquí. Quiero ser parte del grupo de Telegram. Vale, sí, no hay problema. Mira, lo voy a poner por aquí para que tengáis en el chat directamente para todos los que me estáis escribiendo y podáis uniros al canal de Telegram, ¿vale? Ya lo tenéis por ahí, todos. Y obviamente vosotros aquí en Instagram, pues directamente pincháis arriba y ya lo tenéis, ¿vale? Muy bien, como digo, ¿cómo funciona si estamos hablando de que Fibonacci sería un indicador? Si sabemos que Fibonacci lo queremos como un indicador, tenemos que buscar, bueno, hay infinidad de tratamientos, pero el que sea más conveniente para nosotros en función de nuestros objetivos o propósitos. De hecho, la mayoría de ellos, dentro de un gráfico, podemos tener, gracias a estas plataformas de trading, cualquiera la que sea, nos brindan de varias herramientas o varias opciones de ello, tenemos que traer esa representación de Fibonacci, esa representación de gráfica con la herramienta, en este caso con el indicador de Fibonacci. Hay algunos que se utilizan muy comúnmente por varias plataformas. Algunos de ellos calculan factores y aspectos que son muy relevantes y tengo que saber qué estoy calculando. No es lo mismo calcular, por ejemplo, un retroceso de Fibonacci que utilizar una expansión de Fibonacci o utilizar unas líneas temporales para Fibonacci o unas líneas de velocidad o los ciclos o la espiral de Fibonacci o los arcos de Fibonacci o el abanico de Fibonacci o la cuña. No, no es lo mismo. Entonces tengo que saber para qué estoy utilizando qué cosa, ¿vale? Y aunque todas parten de unos cálculos donde hay unos porcentajes, donde hay unas proyecciones, por así decirlo, donde hay unos niveles que debemos de tener en cuenta, no sirven para todo, ¿vale? Por ejemplo, si yo estuviese viendo los avances y retrocesos que tiene el precio, simplemente con eso os puedo asegurar que os sirve de sobra para ganar dinero todos los días en mercado, ¿vale? Pero si yo quiero complementarlo con la evolución que tiene la tendencia, pues seguramente metería una espiral de Fibonacci o circular o elíptica para que me pueda ayudar a saber por dónde está yendo la tendencia, si todavía le queda recorrido a esa tendencia. O incluso podría meter un canal de Fibonacci, donde me va dando también la equidistancia dentro de lo que sería lo que nosotros llamamos estructuras oblicuas, donde el precio va apoyándose y va creando ciertos apoyos para que nosotros podamos seguir funcionando a favor de los impulsos de ese movimiento. Como digo, y bueno, aquí ya voy a mostrar algo a los compis de Instagram, que si no, no van a ver absolutamente nada. Como digo, no es igual utilizarlo como herramienta, no es igual utilizarlo como indicador, ¿vale?
ya que como indicador nos va a dar también esos puntos exactos donde yo voy a estar ejecutando, donde yo voy a estar entrando, donde van a ser parte de mi sistema de entrada-salida. Y es totalmente diferente, así lo utilizo como una herramienta que la mayoría de veces es de medición, ¿vale? Dicho esto, seguimos adelante un poquito más para poder entender dónde estamos en cuanto a la fase, por ejemplo, ¿vale? De la serie Fibonacci. Entonces vamos a hablar de la serie y de cómo aplicarlo. Por un lado tenemos la serie. Para esa correcta implementación de esta herramienta, nosotros podemos utilizarla para esas estrategias, análisis que tengamos de una forma en la que pueda tener un impacto real en nosotros, en nuestra estrategia. Para ello necesitamos recordar que siempre todas las proporciones deben de estar sujetas a la, bueno, en este caso al número áureo, que es, como decía, el que parte de 1,6 o como 1,618 hacia arriba o hacia abajo. Por abajo tendremos el 0,618 y todas sus múltiplos o las fases adecuadas a esas divisiones que podemos tener con la serie y por arriba también, ¿vale? Pues del 236 al 4, 200 y pico, es decir, etcétera, etcétera. Al 1,27 también, que es una de proyección que tenemos, etcétera. Lo que necesitamos es entender que esa evidencia, que es innegable, de que Fibonacci tiene ciertos tramos donde el precio va a reaccionar más que en otros, que le saquemos partido. Por lo tanto, si queremos entender bien dentro de esta fase la multitud de utilidades que podemos tener, necesitamos saber si estamos operando en favor de una tendencia o estamos operando a favor de un giro. En este caso, una tendencia sería pues adecuado con, por ejemplo, indicadores tendenciales y en una antitendencia, por así decirlo, sería pues con osciladores. En función de unos y otros, podemos utilizarlo incluso para medir o configurar cada uno de estos indicadores. No es ningún secreto, ya lo he mencionado varias veces, que por ejemplo, si yo tomara en cuenta algunos de los indicadores que están en cualquier plataforma, hablamos de una media móvil, hablamos de un MAC, hablamos de un estocástico, hablamos de un RSI, etcétera, estaría utilizando parámetros de la serie de Fibonacci. Por ejemplo, yo no pondría la media de 30, pondría la media de 34. O no pondría la media de 20, pondría la media de 21. O no pondría la media de 100, pondría la media de 89, ¿vale? O no pondría la media de 200, pondría la media de 233. Estos son algunos ejemplos si estuviese utilizando una media. O por ejemplo, no pondría un estocástico 1466, sino a lo mejor pondría un estocástico 1385 o 1335 para que fuese un poquito más rápido. O incluso no pondría un Mac con la configuración habitual que viene, con ese 26.9, sino seguramente lo ceñiría, pues en este caso a un 34.13 o algo parecido que me pudiese ayudar. Incluso si utilizara el histograma del Mac, directamente a lo mejor podría utilizar un 3458. Sería más apropiado que el simple que viene por defecto, ¿vale? Como digo, si yo utilizo estos dígitos dentro de la serie de Fibonacci, como os he dicho, pues hay una par y impar, pero básicamente de la serie de Fibonacci, cualquiera de ellos, y los incorporo en vez de esos parámetros que ya vienen por defecto dentro de esos indicadores, vais a ver cómo con mayor exactitud, con mayor firmeza, el precio tiene o tiende, mejor dicho, a hacer ciertas reacciones cuando coincide con esos indicadores, ¿vale? Recordad que no utilizamos indicadores técnicos con la acción del precio, solo un ejemplo para que podáis entender cierta utilidad que le podéis dar también a serie Fibonacci y obviamente es muchísimo más potente saber, entender cómo funciona el precio porque obviamente es lo primero que se va a mover y por lo tanto, si sabéis interpretar esa información, sois los que más ventaja tenéis y mayor beneficio podéis conseguir, ¿vale? Más cositas que tenemos para determinar. Y ya terminando con esta parte de la serie, para poneros más ejemplos. Mirad, es importante también que entendamos que para determinar ciertos cálculos, ratios de ecuación rentabilidad-riesgo, también vamos a utilizar la serie Fibonacci. De hecho, para hacer algunos cálculos estadísticos sobre angulación, y esto es muy importante, de las tendencias, la angulación de las tendencias también se calcula gracias a esos, bueno, en este caso, proporciones que nos deja en base a un ángulo recto, ¿vale? Un ángulo recto es simplemente si el precio subiera recto como un cohete y en base al tiempo, que es en este caso lo que estaría en la parte del gráfico abajo,
en uno de los ejes de las axis, en otro de las ordenadas, pues tendríamos en este caso hacia arriba el precio y en el otro pues el tiempo. Estaríamos viendo que la angulación que va tomando el precio pues va acercándose a lo que sería, pues si tuviésemos 90 grados y tomamos un ángulo alfa de 90 grados, si lo multiplicamos por 0,618, estaríamos teniendo el resultado del otro ángulo. Y viceversa, si tuviésemos el resto, es decir, el ángulo por arriba es el que no ha llegado de la tendencia a ser un ángulo recto, digamos, en línea recta, y el otro sería por abajo, pues uno se multiplicaría por 0,618 y el otro se multiplicaría por 0,382 y siempre va a dar resultado digamos, el homólogo, el que está opuesto a él, ¿vale? De esta forma, ¿qué hacemos? Determinar por dónde va la tendencia. ¿Para saber qué? Para saber la inclinación de esta. Si me da una angulación elevada, sé que es una tendencia que no va a durar mucho tiempo, que normalmente está impulsada por mucha fuerza, por manipulación y que obedece a ese momento de volatilidad que posiblemente caerá. Si es una tendencia más sostenida, que va a ser más regular, que va a durar más tiempo, va a ser una tendencia que pues aproximadamente estará en torno a un tercio de angulación por la parte de abajo, más que 2 tercios de angulación por la parte de arriba, que es obviamente esta que referíamos que es un poquito más fuerte, ¿vale? Por lo tanto, es muy interesante el cómo podemos utilizar hacia un lado y a otro, ¿vale? Aquí por ahí otra pregunta de profe, la acción del precio no se utiliza como indicador, ¿verdad? La acción del precio en sí, no, pero el precio sí. El precio es el indicador más rápido que hay. De hecho, todos los indicadores de después están creados gracias al propio movimiento del precio. Por lo tanto, pues siempre van a estar retrasados, ¿vale? Muy bien, seguimos. Y por último, comentando importante para que sepáis antes de pasar al gráfico, bueno, esto también vamos a mostrarle a los compis, es el tema de la aplicación de Fibonacci, ¿vale? La mejor forma que nosotros tenemos de aplicar Fibonacci, ¿qué es? Pues básicamente utilizarlo en tramos sencillos, ¿vale? Tramos sencillos que nos deje ver si el precio ha hecho un nuevo tramo, un nuevo impulso, pues entonces yo voy a hacer un cálculo de medición, un cálculo de medición para yo poder ver cómo está reaccionando el precio. ¿El precio ha retrocedido un tercio? ¿O ha retrocedido un medio? ¿O ha retrocedido 2 tercios? ¿Vale? Vamos a pasar entonces de aproximadamente ese 0,382 pues a un tercio, es lo más cercano a un tercio. Y cuando estamos hablando de una zona intermedia, pues lo más cercano es un medio, el 50%, y cuando hablamos pasado ese 50%, hablamos de esos 2 tercios. Aproximadamente esos 2 tercios no es igual, pero cae muy cercano al 0,618. Por lo tanto, para un trader, para hacerlo más resumido, para hacerlo más fácil y más llevadero, es, bueno, de una forma abreviada, más fácil que pongamos un tercio, un medio y 2 tercios, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo en el gráfico. Por otro lado, si tenemos una tendencia en desarrollo, que no necesito medir porque ha hecho un nuevo impulso, sino que veo su relación o su desarrollo dentro del gráfico, será más fácil que yo pueda calcular los avances y los retrocesos de la misma pues a través de otras herramientas. El arco de Fibonacci, el abanico de Fibonacci, el canal de Fibonacci, etcétera, etcétera. Incluso, como decía antes, a través de la evolución en espiral, de forma circular o elíptica, para que yo pueda ver qué tipo de tendencia hay. Eso le va a dar un sello de identidad. Y cuando yo ya sé qué tipo de tendencia tengo delante, ya sé cómo acometerla. Si no sé qué tipo de tendencia tengo delante, para mí va a ser todo igual, todo blanco o todo negro, todo alcista o todo bajista. Y no es igual. No es igual que el mercado en 5 minutos te dé el dinero que te lo dé en 5 horas. No es igual que tú te hayas metido solo, justo y apropiadamente en el momento donde el precio va a expansionar, que te hayas metido desde el principio y estés sufriendo mucho tiempo mientras que el precio no está haciendo nada y que te hayan sacado algún stop por el camino. Por lo tanto, es muchísima la diferencia de saber aplicar el qué, cómo y cuándo y no saber hacerlo. Entonces, prestarle atención a esto porque realmente tiene su peso, por así decirlo, ¿vale? Para ir terminando, como digo, vamos a ver algunos ejemplos, pues por eso vamos a ir pasando al gráfico y con ello también vamos a determinar cómo podemos sumar todo este tipo de información que hemos estado viendo, ¿vale? No obstante, os quiero decir algo importante. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de plataforma, da igual si es TradingView, da igual si es MetaTrader, 4 o 5, si es cualquier otra, ¿vale? Me da igual si es Pro Real Time,
NinjaTrader, lo que sea. En cada uno de ellos habrá diferentes herramientas muy cercanas y muy comunes, la mayoría serán iguales, pero habrá alguna que sea un poquito diferente, ¿vale? No obstante, recordar una cosa antes de que pasemos al gráfico, que será el último que veamos. Si alguien quiere realmente, no solamente aprender esto, porque esto es, vamos, ni la punta del iceberg, de todo lo que hay para aprender, realmente que no pierda tiempo y que pueda pedir información acerca de los entrenamientos que están de nuevo a vuestra disposición, ¿vale? Que pida información acerca de las becas, de los packs que tenemos y otras cosas, que es muy interesante. Y por supuesto, como digo, estad preparados para el próximo webinar que tendremos, especial de zonas de alta probabilidad, que será el 15 de abril, después de ese 1 de abril que hablaremos de todo el repaso de esas acciones y valores y más importantes durante el primer trimestre, ¿vale? Como digo, vamos al gráfico que será mucho más didáctico lo que vamos a estar viendo aquí. Mira, un gráfico cualquiera, en este caso es el euro dólar, ¿vale? Podremos, primero, vamos a la parte de aquí, de herramientas. Voy a ponerlas aquí arriba para que las veáis más sencillo, ¿vale? Y también a los compis, que las van a ver mucho más fácil ahí arriba, ¿vale? A ver si ahora puedo mostrarles de una forma. Vale. Aquí vamos a tener las herramientas. Como digo, vamos a ir viendo, incorporando algunas de ellas. Bueno, vais a darle a este botón secundario, le dais a personalizar y aquí vais a poder incluir todas, ¿vale? Yo he incluido algunas que nos van a servir. En primer lugar, lo que vamos a hacer es simplemente trazar, pues, bueno, un FIBO, aquí vamos a ponerlo más fácil. Vamos a poner una extensión de Fibonacci, como veis aquí. Pues simplemente yo he tomado este tramo, lo he configurado, eso sí, vais aquí a propiedades y lo podéis configurar como mejor os apetezca, ¿vale? Yo simplemente para que veáis he puesto un tercio por cada lado, aunque uno sería el 2 tercios, voy a ponerlo aquí para que no haya confusión, pero es igual, porque es la misma medición, he puesto el tamaño del 50% y obviamente la unidad, que es el 1, ¿vale? ¿Qué hemos hecho también? Incluir otros tramos. Superior e inferiormente he puesto otros tramos, como veis aquí, descripción del siguiente, pues el nivel 5, el nivel 2, el nivel 3, todo exactamente igual, por un lado y por otro. ¿Para qué? Pues para que este tramo, como veis aquí, me esté dando justo lo que sería una unidad. Es decir, lo que yo voy a arriesgar. Yo voy a arriesgar una unidad. Imaginad que mi entrada está en la parte de arriba, pues yo voy a estar en la parte de arriba como una entrada, en la parte de abajo como un stop, todo lo demás hacia abajo sería, o hacia arriba serían avances. En caso de que vaya hacia arriba, pues serían avances, R's positivos o R negativos, en función de si voy hacia arriba o voy hacia abajo, ¿vale? Dicho de otra forma, y voy a ajustarlo para que sea más fácil para vosotros. Si yo hubiese utilizado, vamos a poner este tramo, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Si yo hubiese utilizado este tramo y Fibonacci como unidad de medición, vamos a ponerlo bien aquí, lo que estaría diciendo es que si yo he entrado aquí, por ejemplo, a este rompimiento, me voy a ir hacia arriba en ese rompimiento, esa sería mi entrada, mi stop loss estaría aquí abajo, todo esto es una unidad de riesgo, es decir, este sería mi R negativa. Si yo veo que salta mi stop, habré perdido la distancia desde mi entrada hasta mi stop, ¿vale? Pero si el precio progresa adecuadamente, esto me estaría dando una unidad de riesgo, en este caso una R positiva. Y esto, 2 Rs positivas. Y esto, 3 Rs positivas. Y así seguidamente, pues de ahí hacia arriba. Siempre estaría dispuesto a perder uno, porque es la unidad básica, pero cuando yo voy a ganar más de uno, ¿vale? Eso sería para poder utilizarlo como una unidad de medición. De igual forma, si yo soy capaz, cada vez que el precio me esté dando un impulso, un retroceso, de poder de alguna forma medir cuál ha sido el retroceso de esto, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, por ejemplo, aquí, voy a expandirlo aquí, voy a ver cuál fue el máximo alcance de esto, aquí arriba, ¿vale? De este último movimiento. ¿Y hasta dónde bajó? Pues muy sencillo, lo tenemos aquí. Hay un tercio, en este caso el que hemos dicho que era el 2 tercios, que lo sobrepasó. Voy a dibujarlo. Mirad, el precio empezó a retroceder y llegó a un tercio y no reaccionó, siguió para abajo. Y llegó a un medio y no reaccionó y siguió para abajo. Llegó en torno a los 2 tercios y desde aquí el precio creció.
¿vale? Pues esto es una información muy buena, porque si el precio hubiese venido a un tercio y reacciona, es un tipo de tendencia rápida. Si el precio ha llegado a un medio y reacciona, es un tipo de tendencia media o intermedia. Pero ya que el precio lo hizo aquí abajo, esto es un tipo de tendencia lenta. Y la característica de esta tendencia lenta, además de su tipo de operativa, es que está adecuada para los giros. Por lo tanto, desde este punto a este estoy viendo que el mercado intentó un giro. Bueno, no es de extrañar porque estamos viendo que el precio traía este entorno y aquí organizó el giro, ¿vale? Por lo tanto, lo que ya estábamos viendo nos lo ha confirmado la propia tendencia y la información que teníamos al traer Fibonacci, ¿vale? Esto es tan solo un ejemplo práctico de lo que antes habíamos hablado, ¿vale? Mirad, vamos a borrar, por ejemplo, esta, vamos a incluir otra herramienta sencilla de Fibonacci. Por ejemplo, vamos a incluir el canal de Fibonacci. Fijaos qué interesante. Cuando yo tengo el canal de Fibonacci, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos trazando el canal de Fibonacci. No es magia, pero vemos cómo efectivamente ha tenido cuando estamos trazando los apoyos, hay en este caso, en las escalas oportunas y las proyecciones, vamos viendo cómo el precio fue construyendo. Y vemos cómo el precio se sigue apoyando, cómo el precio sigue reaccionando, cómo está estructurando dentro de lo que serían, bueno, esas franjas en las cuales el precio tenía ese tipo de medición. Incluso, esta es una franja externa, por así decirlo, pero incluso podríamos verlo en su franja interna, ¿vale? Creo que efectivamente si lo apoyamos aquí lo vamos a ver con más detenimiento. Exactamente. Vamos a ponerlo a trazarlo bien, pero en su franja interna, que sería esta, el precio efectivamente está trabajando y reaccionando en cada uno de esos tramos. No es casualidad que el precio haya llegado a estos entornos de agotamiento, que es su proyección, en este caso, máxima dentro de su primer tramo, del primer módulo, por así decirlo, y que haya reaccionado. Este retroceso tan pequeñito de un tercio, si tiene continuidad, nos estará diciendo que el precio tiene fuerza y que va a intentar hacer un segundo bloque, cuya proyección, pues será, voy a dibujarlo por aquí, el final de la línea que vendrá por aquí arriba, ¿vale? No sé si ahora, uy, se me movió esto, pero aquí. Será al final de esta línea que obviamente pues tiene su proyección mucho más arriba, ¿vale? No quiero aburriros con el tema, pero sí que por lo menos veáis el cómo se puede aplicar esta, por ejemplo, ¿vale? Luego, algo muy interesante, por ejemplo, si es que tenéis que utilizar alguno, yo me quedaría directamente con lo que sería la de retroceso de Fibonacci, que es la primera que hemos estado viendo, y también la de expansión de Fibonacci. ¿Vale? La expansión de Fibonacci es interesante también a la hora de poder traer el precio a colación, porque fijaos bien, cuando yo tengo un tramo en el que el precio ya ha creado ese impulso y no ha cumplido en su siguiente avance, ¿vale? Lo vemos desde aquí. El precio tomó aquí un tramo de inicio donde hubo una expansión. El tramo máximo al que llegó antes del retroceso fue aquí. Aquí tuvo el retroceso, pues esta es la medición de los 3 puntos, ¿vale? La proyección automáticamente que da para completar al menos su primer módulo es esta, ¿vale? Esta línea que está por aquí. Y es justamente donde el precio después llega, impulsa y reacciona. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Si el precio desde aquí impulsa de nuevo, tendremos una segunda proyección. La segunda proyección no pasó por aquí encima y este es su máximo retroceso, pues haremos el cálculo con estos 3 puntos, ¿vale? Voy a trasladarlo para que veáis el ejemplo. Igualmente, vamos a trasladarlo y vamos a tener esta proyección. A ver, vale. Mejor traslado el punto 1, que para eso está, como punto 1, el punto 2 y en este caso el punto 3, ¿vale? Aquí está. Entonces, en base a la proyección, el punto máximo que ahora debería, como ya cumplió en esa primera línea que veíamos, es su primer punto de retroceso, sería el 61.8. Como ya lo cumplió, ahora tiene que irse al siguiente. Recordad que el siguiente que hemos dicho sería la unidad por encima de ese 61.8, es decir, el 1,618, ¿vale? Voy a poner aquí para que lo veáis. Bueno, pues el 1,618 mágicamente, como veis, está aquí, ¿vale? Justo donde el precio ha llegado antes de reaccionar. Como digo, es simplemente saber cómo aplicar ciertas herramientas
y obviamente no son mágicas ni mucho menos, simplemente siguen pues ese estándar que se necesita entender cuando el precio está estructurando, ¿vale? Es mucho más fácil que todo esto. No necesitamos traer ninguna herramienta. Es simplemente poder saber cómo trabaja el precio y obviamente, por ejemplo, yo no las utilizo porque ya directamente en el propio desarrollo del precio me va dictando lo que tiene que hacer y hacia dónde se tiene que ir y el por qué se tiene que ir. Si va a llegar en una ampliación máxima a una expansión, si va a llevarlo a su zona de compras o de venta del tramo superior o inferior, si va a estar dentro de su TP técnico o su horizonte temporal inicial, o lo va a llevar a un TP2 o un TP3, ¿vale? Esto es la forma más sencilla que tenemos para poder entender de alguna forma no solamente la aplicación de Fibonacci, sino también los diferentes tipos de herramientas Fibonacci. Hay más, no quiero aburriros, pero algunas de ellas pasan pues simplemente, pues voy a quitar esta, pero vais a ver, por ejemplo, bueno, en este caso sería el abanico de Fibonacci. Está también por ahí, si no recuerdo mal, hemos visto el canal, hemos visto expansiones, retrocesos, el arco de Fibonacci, etcétera, etcétera. Como veis, son todos relacionados con los niveles sobre las siguientes proyecciones que pueda tener el precio en función de un avance. Y también, si está retrocediendo, en función de ese retroceso, dónde puede ir a parar para que nosotros veamos cómo reacciona. Recordad que lo más importante, además de ver en profundidad esos niveles, es ver cómo el precio reacciona. Porque aparentemente esos niveles son mágicos cuando hemos visto que reacciona, pero no siempre reacciona en ese punto inicial que tiene, porque hay varios tramos, hay varios puntos. Es importante saber el por qué estamos esperando el precio más abajo o estamos esperando el precio más arriba. Cosas que, como digo, pues deberíamos estudiarlas largo y tendido, como han tenido la oportunidad mis alumnos de entender en función de cosas muy sencillas que tienen que ver, obviamente, con todos los parámetros secuenciales de la acción del precio, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.